Capítulo 44. Acoso de los bandidos. La mañana siguiente tuvimos el desayuno en el alojamiento, después fuimos directamente a la sala superior del templo. No había concepto visible de los confines de una habitación, ni evidencia de limitación, por lo que nos movíamos libremente sin ningún pensamiento de esfuerzo. Cuando estábamos preparados para bajar a la sala de los documentos, nos encontrábamos en ella sin más. Como habíamos realizado esto sin la presencia de nuestros amigos, comprendimos la razón de su retirada y estábamos mucho más jubilosos de nuestro logro. El 1 de abril se aproximaba rápidamente. Nosotros habíamos finalizado los documentos en las salas del templo y habíamos emprendido la tarea de hacer concisos dibujos de los numerosos caracteres y de muchas tallas esculpidas en las rocas del exterior. Este trabajo se estuvo realizando muy gustosamente a causa de nuestro total y absorbente interés. Un día, al comienzo de la tarde, llegó un mensajero al pueblo y, al ver reunirse a los aldeanos a su alrededor, supimos que algo poco usual estaba ocurriendo. Nosotros abandonamos nuestra labor y bajamos al pueblo. Encontramos a nuestra anfitriona y fuimos informados de que el mensajero había traído la información de que una partida de bandidos estaba cerca del valle inferior. Esto causó un gran malestar en los habitantes, ya que este pueblo había sido el punto focal de tentativas de incursiones durante muchos años. Se había esparcido un rumor, a todo lo ancho y largo, de que en el templo de la cruz en forma de T se encontraba oculto un vasto tesoro. Los muchos intentos habidos para saquear el pueblo habían fracasado. Las bandas habían atribuido en gran manera sus anteriores fracasos a la resistencia de las gentes que vivían en el valle inferior. Un cierto número de bandas habían concentrado ahora sus combinadas fuerzas y una banda de cerca de 4000 jinetes bien montados y armados estaban en tren de pillar y desbastar el valle, con objeto de disuadir o reducir la resistencia de los habitantes más próximos al pequeño pueblo de la Cruz en T. Esperaban mediante este método que la rapiña tendría éxito. El mensajero también apeló pidiendo protección para los restantes habitantes, ya que una gran parte habían sido destruidos y habían llegado al límite de sus resistencias. Le fue dicho que no había nadie en el pueblo que pudiera ser enviado, pero nuestra anfitriona le aseguró que podía retornar a casa y que ningún daño le ocurriría a su gente. Nosotros volvimos a nuestro trabajo, notando la inquietud de los aldeanos. Y esta inquietud nos abordó también a nosotros. La mañana siguiente reanudamos de nuevo nuestro trabajo ya que estábamos ansiosos de completar las referencias de nuestros documentos. Estábamos seguros de que nos darían una completa y exacta historia y, también, referencias para poder encontrar otros documentos. De este modo podríamos trazar la historia de esta más vieja e iluminada civilización que ocupó esta vasta y ahora remota porción del mundo. Estábamos perturbados por la posibilidad de perder esta colección de datos y dibujos, por culpa de la incursión de los bandidos. Como resultado de nuestro trabajo, esta colección estaba reunida en las salas de los documentos, donde ellos habían resistido hasta ahora similares incursiones de la misma procedencia. Esa tarde hablamos con nuestra anfitriona sobre la posibilidad de la formulación de algún plan para ayudar a los del pueblo y manifestamos nuestra sorpresa y asombro de la ausencia de nuestros amigos.
Se nos dijo que, después de que la llamada de auxilio había sido hecha por el mensajero, los bandidos estarían obligados a interrumpir su ataque, o se destruirían a sí mismos. Ese atardecer nos retiramos plenamente convencidos de que habíamos estado preocupados de nuestra propia seguridad. Nos levantamos temprano y estábamos haciendo preparativos para reanudar el trabajo, cuando el mismo mensajero apareció con las nuevas de que las incursiones habían cesado sobre los habitantes y que la banda había concentrado su entera fuerza a unos 35 kilómetros, valle abajo, para una aparente última incursión contra nuestro pequeño pueblo. Cuando nuestra anfitriona y un pequeño grupo estaban hablando con el mensajero, que a su vez estaba rodeado por un grupo del pueblo, un jinete entró en el pueblo y vino hacia nosotros. Al acercarse a nosotros, y según pasaba por delante de otros pequeños grupos de personas, fue aparentemente reconocido. Todas esas personas se dispersaron presas de terror. Según se aproximó a nuestro grupo, el mensajero pronunció su nombre y entonces, el mensajero como también las demás personas buscaron refugio volando, evidentemente temiendo que el jinete estuviese siendo seguido por la banda. Nuestra anfitriona y nosotros mismos fuimos los únicos que quedamos esperando que se aproximase el jinete. Él frenó su caballo y con mucho brío se dirigió a nuestro jefe, comenzando a hablar, diciendo que los bandidos eran plenamente conocedores de que éramos extranjeros y que estaban al tanto de nuestra misión. Hablaba un idioma que nadie de nosotros entendió. Él vio nuestra perplejidad y preguntó si había alguien que pudiera interpretarlo. Nuestra anfitriona se volvió y dio cara al hombre sentado a caballo, preguntándole si ella podía ser útil. En principio pareció verse sacudido por una severa conmoción eléctrica. Él, no obstante, recobró su compostura suficientemente, saltando a tierra con elegancia, y precipitándose hacia ella con las manos extendidas, exclamó: «¿Usted aquí?», en un lenguaje que no entendimos. Después él colocó sus manos en su frente y se postró él mismo delante de ella, pidiendo su perdón. Nuestra anfitriona se dirigió a él ordenándole levantarse y expresar su mensaje. Nosotros pudimos observar cómo ella enderezaba su forma y, por un momento, sus rasgos casi destellaron con ira. Tan intensamente mostró su emoción que, por un instante, nosotros, lo mismo que el jinete mismo, quedamos absolutamente sobresaltados y aterrados. Las palabras, cobarde, asesino, avanza y da tu mensaje, casi brotaron de sus labios. El hombre de nuevo cayó de rodillas. De nuevo las palabras salieron flagelantes: «Levántate. ¿Eres tan vil que no osas ponerte de pie?». Nosotros no nos sorprendimos del abyecto terror del jinete, porque nosotros, también como él, estábamos absolutamente clavados en el suelo, incapaces de movernos. Estoy muy seguro de que de haber sido humanamente posible hacerlo, el hombre habría desaparecido de la escena. Por el momento él, lo mismo que nosotros, había perdido el habla y el movimiento, y cayó a tierra como un pingajo, limpia y aparentemente sin vida, con los ojos desorbitados, y boquiabierto. Esta fue la única vez, en nuestra experiencia con estas gentes de poderes superiores, que habíamos visto a uno de ellos dar expresión en algún modo a una emoción violenta. Nosotros estábamos aterrorizados como el bandido. Las vibraciones nos golpearon a nosotros tan claramente como la fuerza de una tremenda explosión, acompañada de una sacudida eléctrica que no solamente nos paralizó el habla sino los músculos también.
Este es el modo en que puedo describir la sensación vivida. Viniendo de esa delgada, ligera y frágil forma, puede sorprender que estas vibraciones nos hubieran paralizado, dejándonos inactivos. Aunque esta situación duró solamente un momento, parecieron horas, antes de que nuestra tensión se relajara. Estábamos fijos como estatuas. Y sin embargo fuimos inundados en ese instante por una gran piedad por el bandido, y nos encontramos deseando asistirlo nosotros mismos. Esta fue la reacción de todos. Pero de hecho nos quedamos de pie mirando fijamente a nuestra anfitriona. Casi al instante cambió la condición. Su rostro manifestó primero un sobresalto, después cambió a la misma amable expresión a la que estábamos acostumbrados, y una tal ola de compasión nos rodeó que nos precipitamos hacia la postrada forma caída en el suelo. Nuestra anfitriona estaba inclinándose sobre él, tomando las manos del jinete. De nuevo estábamos sorprendidos y solo pudimos decir, ¿no cesarán nunca los milagros? El jinete pronto recuperó la conciencia, lo ayudamos a ponerse de pie, y lo ayudamos a instalarse lo más confortablemente posible en un banco cercano. Rehusó absolutamente entrar en ninguna de las casas. Nuestra anfitriona después se disculpó por la vehemencia con que ella se había expresado, notando los efectos que tuvo sobre nosotros. Nuestra carne estaba temblando y requirió algún tiempo volver a nuestra normalidad. Ella explicó que este hombre era el jefe de las más notorias bandas que infestaban esta porción del desierto de Gobi. Su nombre, si se mencionaba, era nombrado con terror, ya que era el más temido y tenía el más brutal de los caracteres. Su sobrenombre literalmente traducido significaba, consumado demonio negro salido del infierno. Sus rasgos se habían plasmado en máscaras, y se usaban en muchos pueblos, y se llevaban por los participantes en rituales de exorcismo para echar los malos espíritus del pueblo y de sus habitantes. Nuestra anfitriona había tenido contacto con este hombre en 2 ocasiones anteriores cuando intentó incursiones que habían fallado, y cada vez él había evidenciado el más profundo odio hacia ella, y hacia nuestros amigos en general, apartándose de su camino, a propósito, para acosarlos y enviarles violentos mensajes, de tiempo en tiempo, que ellos ignoraban completamente. Su sola repentina aparición hizo recordar sus pasadas indignidades tan fuertemente delante de nuestra anfitriona que ella, por un momento, había perdido el control de sus emociones. Habiendo recuperado plenamente su compostura, ella se aproximó al hombre. Al verla aproximarse él hizo una vana tentativa de levantarse, pero solo fue capaz de erguirse, y sentarse más erecto, siendo la imagen del más abyecto miedo. El odio estaba dibujado en cada movimiento de su cuerpo, que estaba temblando como presa de parálisis. Nuestra anfitriona, ahora serena y comedida, sin trazas de miedo o emoción, presentaba un sorprendente contraste, con su cara, sus rasgos y su cuerpo maravillosamente tallado como el más delicado camaceo. Quisimos socorrer al hombre de nuevo, y aunque este pensamiento no fue expresado, nuestra anfitriona elevó su mano pidiendo silencio. Nuestro jefe comprendió que ella estaba al cargo de la situación y que cualquier cosa que nosotros intentásemos hacer solamente nos colocaría en una postura equívoca. Nos retiramos a alguna distancia, mientras nuestra anfitriona habló en voz baja y calmados tonos, durante largo tiempo, antes de que el hombre contestase una sola palabra. Cuando él habló, la dama nos hizo señas de aproximarnos.
Nosotros nos sentamos en la tierra delante de ellos, contentos de hacer algún movimiento que nos liberara de la tensión. El bandido explicó que había logrado que sus jefes superiores le hubieran permitido a él venir como emisario de paz para tratar con el pueblo la entrega del supuesto tesoro que ellos presumían que se encontraba en el templo en forma de cruz. Si los habitantes querían entregar el tesoro, los bandidos prometían no molestar más, y dejar libres a todos sus prisioneros, que afirmaban ser sobre unos 3000, y dejarían inmediatamente el país, y nunca de nuevo molestarían a los habitantes del valle. Nuestra anfitriona le dijo que no había tesoro que pudiera ser de algún valor para ellos. Le dio explicaciones completas de la situación con el ofrecimiento de conducirlo a él a través de las salas del templo o cualquier lugar que desease. Él rehusó llanamente esta proposición, diciendo que se temía que lo tomásemos como rehén, y ninguna palabra asegurándole lo contrario pudo vencer su miedo. Nuestra anfitriona le reafirmó nuestra sinceridad y repentinamente quedó convencido de que éramos honestos en lo que decíamos. Entonces se encontró en una situación difícil y alarmante para él. Nos dijo que él fue el instigador de este plan y había calentado la imaginación de los demás bandidos con la idea de poseer el tesoro, y que él le había pintado una muy atractiva pintura de las fabulosas riquezas que serían suyas si tenían éxito. De hecho, él y su padre habían mantenido sus bandas unidas con la promesa de poseer este tesoro. Él era el jefe de la banda que se había consolidado con otras 5 bandas más para llevar a cabo su incursión. El punto crucial de esta situación era que si él retornaba a su banda con la información de que no había tesoro, sería inmediatamente considerado traidor, y como tal, sería tratado. Él no podría detener el previsto ataque de la banda, ya que no creerían en él, que tanto celo puso presionándolos para llegar a este punto. Decididamente era una situación embarazosa para él. Para nuestra gran sorpresa, nuestra anfitriona se ofreció a acompañarlo a su campamento. Nuestras protestas fueron amablemente desestimadas y ella se preparó para partir inmediatamente. Ella nos aseguró que no corría peligro, pero que si nosotros la acompañábamos nuestra presencia podría crear sospechas en las mentes de los bandidos, de modo que todos estaríamos en gran peligro. Nosotros meramente aceptamos la situación. No había otra cosa más que hacer. El hombre montó su caballo y nosotros la ayudamos a ella a montar en el asiento preparado detrás de él. Cuando salieron cabalgando del pueblo presentaban una imagen memorable, para no ser olvidada, una que pervivirá en nuestras memorias por toda la eternidad. Un bandido lleno de dudas escritas en sus rasgos, y nuestra anfitriona sonriéndonos a nosotros con la seguridad de que regresaría antes de caer la noche. Perdimos todo interés en nuestro trabajo para el resto del día, y anduvimos de aquí para allá por el pueblo, desanimados, hasta la puesta del sol. Retornamos al alojamiento, para esperar el retorno de nuestra anfitriona y, según entramos, encontramos la mesa cargada de alimentos para tomar. Pueden imaginar nuestra sorpresa cuando la vimos sentada a la cabeza de la mesa, saludándonos con esa radiante sonrisa que le era habitual. Quedamos sin habla. Las palabras nos fallaron enteramente. Ella asumió un aire de divertida dignidad y trató de decir seriamente: caballeros, normalmente se saluda al llegar, lo que nos hizo inclinar nuestras cabezas en saludo y recobrar el uso de la palabra para saludarla. Después ella continuó: no he logrado convencerlos, pero ellos acordaron darme una respuesta en los 3 próximos días.
Yo sé que la respuesta será intentar un ataque, pero he salvado la vida de esta pobre criatura por el momento, por lo menos. Nos veremos obligados a prepararnos para resistir el asedio. Nada les detendrá de hacer el intento. Pienso que casi todos nosotros entrevió la realización de sus más profundos sueños concernientes a la justicia inmanente, con débiles claridades sobre la manera en que ésta se llevaría a cabo. Leyendo nuestros pensamientos más íntimos, nuestra anfitriona recitó este poema: cuando se llega en la vida al borde del mar rojo, cuando a pesar de todos los esfuerzos no se puede retroceder, no se puede volver atrás, no hay otro modo más que atravesarlo. Entonces reconoced a Dios con serena alma. Y la oscuridad y la tormenta desaparecen. Dios calma los vientos. Dios calma las olas. Dios dice a vuestra alma: proseguid. 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 Proseguid.